Mi corazón te adora, Dios. Mi alma te alaba, papá. Alabanzas a ti, mi Rey, aleluya. Eres santo, santo, santo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Señor y Dios, sin importar las circunstancias, por favor, ayúdame a seguir adelante, aprendiendo a ser paciente y a esperar por tus tiempos. Recuérdame que tú nunca me darías una carga que yo no pueda soportar, porque donde terminan mis fuerzas, justo allí empiezan las tuyas. Abrimos tu palabra en esta mañana, Señor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 14. Gloria al nombre de Jesús. Te habla tu siervo y amigo Segundo González. Y en el día de hoy continuamos con la lectura del capítulo 3 del Evangelio según San Juan, en el verso 14. La palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesucristo vino a salvarnos, sanándonos, como los hijos de Israel picados por serpientes ardientes fueron curados y vieron al mirar a la serpiente de bronce. Ellos vivieron, según Números 21, versos 6 al 9. Obsérvese en esto la naturaleza mortal y destructora del pecado. Pregúntese a conciencia vivificadas. Pregúntese a pecadores condenados, quienes dirán que, por encantadoras que sean las seducciones del pecado, al final muerde como serpiente. Véase el remedio poderoso contra esta enfermedad fatal. Cristo no es propuesto claramente en el Evangelio. Aquel a quien ofendimos es nuestra paz, y la manera de solicitar la curación es creer. Si alguien hasta ahora toma livianamente
la enfermedad del pecado o el método de curación de Cristo y no recibe a Cristo en las condiciones que Él pone, su ruina pende sobre su cabeza. Él dijo: mirad y sed salvos, mirad y vivid, alzad los ojos de la fe a Cristo crucificado. Mientras no tengamos la gracia para hacer esto, no seremos curados, sino seguiremos heridos por los aguijones de Satanás y en estado moribundo. Jesucristo vino a salvarnos, perdonándonos para que no muriéramos por la sentencia de la ley. He aquí el Evangelio, la verdadera, la buena nueva. He aquí al amor de Dios al dar a su Hijo por el mundo. Tanto amó Dios al mundo, tan verdaderamente, tan ricamente. Mirad y maravillaos que el gran Dios ame a un mundo tan indigno. Aquí también está el gran deber del Evangelio: creer en Jesucristo, habiéndolo dado Dios para que fuera nuestro profeta, sacerdote y rey. Nosotros debemos darnos para ser gobernados y enseñados y salvados por Él. He aquí el gran beneficio del Evangelio, que quien quiera que cree en Cristo no perecerá, mas tendrá vida eterna. Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y de ese modo lo salvaba. No podía ser salvado sino por medio de Él, y en ningún otro hay salvación. El verso 15 nos está diciendo: para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. La frase "de tal manera amó Dios al mundo", que encontramos aquí en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuán grande es el pecado de los incrédulos. Dios envió a uno que era el más amado por Él, para salvarnos. Y no será el más amado para nosotros. Nos preguntamos, ¿no será el más amado para nosotros? Cuán grande es la miseria de los incrédulos. Ya han sido condenados, lo que habla de una condenación cierta, una condenación presente. La ira de Dios ahora se desata sobre ellos y los condenan sus propios corazones. También hay una condenación basada en su culpa anterior. Ellos están expuestos a la ley por todos sus pecados, porque no están interesados por la fe en el perdón del Evangelio. La incredulidad es un pecado contra el remedio, brota de la enemistad del corazón del hombre hacia Dios, del amor al pecado en alguna forma. Le hace también la condenación de los que no quieren conocer a Cristo.
Las obras pecadoras son las obras de las tinieblas. El mundo impío se mantiene tan lejos de esa luz como puede. No sea que sus obras sean reprobadas. Cristo es odiado porque aman el pecado. Si no odiaran el conocimiento de la salvación, no se quedarían contentos en la ignorancia condenadora. Por otro lado, los corazones renovados dan la bienvenida a la luz. Un hombre bueno actúa verdadera y sinceramente en todo lo que hace. Desea saber cuál es la voluntad de Dios y hacerla, aunque sea contra su propio interés mundanal. Ha tenido lugar un cambio en todo su carácter y conducta. El amor a Dios es derramado en su corazón por el Espíritu Santo y llega a ser el principio rector de sus acciones. En la medida que siga bajo una carga de culpa no perdonada, solo puede tener un temor: servir a Dios. Pero cuando sus dudas se disipan, cuando ve la base justa sobre la cual se edifica su perdón, lo asume como si fuera propio y se une con Dios por un amor sin fingimiento. Nuestras obras son buenas cuando la voluntad de Dios es la regla de ellas y la gloria de Dios su finalidad, cuando se hacen en su poder y por amor a Él y no a los hombres. En el verso 19 de este capítulo 3 de Juan nos sigue diciendo: y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Bendito el nombre de Jesús. Nos detenemos aquí en el verso 21. Y mañana hablaremos de el amigo del esposo en el verso 22. Padre, permita que podamos escudriñar tu palabra como nos enseña. Escudriñar las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ayúdanos a vivir, Señor, por tu palabra. A ser oidores y hacedores de ella, para que podamos entender todas estas cosas. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a vivir para ti y a caminar sobre tus huellas. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios.